En este vídeo vamos a tratar la demostración, el concepto y la demostración de los teoremas de la viga conjugada, o también conocidos como tercer y cuarto teorema de Moore, o tercer teorema de Moore conjuntamente. A veces a este se le llama tercero y cuarto, y otras veces se le llama tercero primera parte, tercero segunda parte. Son teoremas en los que se relacionan solicitaciones con deformaciones. En este caso se relaciona el cortante con los giros y el momento con las flechas. Forman parte de la familia de teoremas de área de momento en los que se utiliza, otras estrategias no basadas en la integración para, subir en la escalera de la flexión escalones sin tener que integrar, donde cada uno de estos escalones exigiría una integral. En este caso, mediante otros métodos de no integración, se puede llegar a partir de la carga sobre una viga hacia su giro y su flecha. En teoría, partiendo de una viga solo con la carga, podríamos integrar 4 veces, ajustando las constantes de integración, para llegar con 3 integrales al giro o con 4 a la flecha. Sin embargo, este método es poco eficiente porque integrar tiene un alto coste matemático y computacional. Por lo tanto, los teoremas de la viga conjugada lo que se basan es que, sin darnos cuenta, algunos de estos escalones, como por ejemplo estos que están marcados en azul, los estamos subiendo no integrando explícitamente, sino a través de reglas de la estática que nos permiten llegar a calcular la ley de momentos sin integrar y a través de una ley de Hooke, mediante la rigidez de la pieza EI, pasar del momento a la curvatura kappa. ¿De acuerdo? Estos primeros escalones, que estoy diciendo que aunque no nos demos cuenta, lo que estamos haciendo es integrar, lo que pasa es que por un proceso no explícito, con esta regla me estoy refiriendo a lo siguiente, que es que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una viga en voladizo con una carga Q, vamos a imaginar que esta viga es una abscisa X y en este caso en la ordenada estaría, la carga Q, ¿no? De tal manera que en cada punto de la abscisa el valor de la carga es Q, hacia abajo. Bien, pues si nosotros calculamos los cortantes como sabemos que a una cierta distancia X, pues la ley de cortantes lo que hace es bajar hasta aquí y por tanto el cortante en ese punto es igual al área bajo la curva de carga. Esto nos da una sensación de integral, ¿no? Es decir, si corto por aquí y miro hacia la izquierda, solo por los principios de la estática, de cómo se calcula el cortante, nos estamos dando cuenta que implícitamente estamos calculando una integral. Estamos diciendo cuál es el área bajo la curva de Q en un punto X. Y esa área bajo la curva lo que nos da es el valor de la ordenada v de x, que sabemos que es igual a q por x. Por lo tanto, vemos que q por x es una primitiva o una integral indefinida de q, ¿no? Tiene un grado más. Es decir, que la derivada de q por x es q. Y si hacemos la ley de momentos, pues básicamente igual. La ley de momentos sería así, donde en este punto el momento se calcularía como el área de carga por la distancia de su centro de gravedad hasta el punto indicado, es decir, su momento estático. Eso es equivalente a decir que lo que estamos calculando en realidad es el área bajo la curva de cortantes. El área bajo la curva de cortantes sería q por x, sería un medio de x por q por x. Por lo tanto, este valor es menos q, esto sería menos q por x cuadrado partido por 2. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vemos que la derivada de esta función es q por x y la derivada de esta es menos q, ¿vale? Es una relación aquí de menos. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que implícitamente, para pasar de la carga al cortante y al momento, lo que estamos haciendo es integrar e integrar. Lo que pasa es que lo estamos haciendo sin darnos cuenta, por decirlo así. Entonces, lo que promulga este teorema
es que si nosotros hemos aprendido una manera de subir escalones sin integrar explícitamente, ¿por qué no subir estos dos últimos escalones también de manera implícita? Es decir, nosotros subimos estos dos escalones de la curva hasta el momento mediante las leyes de la estática. Aquí cambiamos del momento a la curvatura a través de una ley de Hooke, donde la curvatura es igual a m partido por la rigidez de la pieza, que es I. Y con esta ley de curvaturas asumimos que si nosotros tenemos que la integral de una función cualquiera es como poner una viga y ponerle una carga y calcular sus cortantes, y sucesivamente la integral de esta función es como hacer los momentos de esta pieza original, ¿vale? Pues lo que vamos a hacer es decir, bueno, cualquier función, si yo calculo su cortante y su momento, haciéndolo como que la abscisa es una viga y la función es una carga, yo soy capaz de subir dos escalones. Pues vamos a coger la ley de curvaturas y la vamos a suponer que es una carga ficticia sobre la misma viga. Cuando es una viga biapoyada, los apoyos se quedan iguales. Por lo tanto, lo que hacemos es precisamente eso, es hacer aquí un cambio y decir, el cambio se llama conjugación, decir que esta función de curvatura va a ser una función de carga. Y de esta manera podemos calcular dos integrales más, pero mediante las leyes de la estática. De tal manera que esa función que voy a llamar Q raya o Q conjugada, cuando calculo su cortante, en realidad lo que estoy haciendo es calcular el giro de la pieza real, y cuando calculo su momento, en realidad lo que estoy calculando es la flecha de la pieza real. Hay una pequeña salvedad respecto de los signos, y es que hay una relación aquí hay unos signos menos, y dependiendo de por dónde se dibuje, como en el momento se dibuja también del lado contrario, bueno, pues aquí podéis comprobar cómo se dibuja. Aquí tenemos una pequeña muestra de eso, ¿no? Digamos que yo calculo a partir de la carga, calculo el cortante, a partir del cortante, a partir de la carga calculo el cortante y el momento, y lo que estoy haciendo implícitamente es integrar dos veces. Luego calculo la curvatura a partir del momento a base de dividir por I, ¿vale? Kappa igual a m partido por I. Y esta foto de esta función la hago carga. Es decir, sé que para integrar la curvatura lo único que tengo que hacer es poner esa misma curvatura como carga hacia abajo en una viga que tiene las mismas condiciones de apoyo que la original. Entonces, a partir de esta curvatura, cuando calculo el cortante, lo que estoy obteniendo es, en valor absoluto, los giros, y cuando calculo el momento, siempre a partir de esta viga original, en realidad lo que estoy obteniendo son las flechas de la viga original. ¿Vale? Ese es el concepto, que por estática llego hasta la ley de curvaturas, mediante conjugación esa ley de curvaturas, esa misma foto la pongo como carga, y luego calculo a partir del cortante conjugado los giros reales, y a partir del momento conjugado las flechas reales. Bien, esta es simplemente donde se puede ver que hay una relación entre el cortante conjugado y el giro real. Hay que darle la vuelta, hay que cambiar de signo, ¿vale? Bien, pues antes de pasar a la demostración, tenemos que aclarar algunos conceptos que ya estamos viendo, que es cuando tenemos cualquier función de carga, y cuando digo cualquier función de carga, primero lo voy a hacer con la carga que mejor conocemos, que es una carga constante. Con esta carga constante, Q, sabemos varias cosas, que es que en este caso su resultante, que conocemos como Q por L, en realidad, si no fuera un rectángulo, sino cualquier forma, podemos considerar que en realidad esa resultante no es más que el área bajo la función Q, desde el punto A hasta el punto B, donde los puntos A y B son los extremos. ¿De acuerdo? Y de esa misma manera sabemos que esa resultante se encuentra en este punto, que podemos llamar G entre A y B. Es decir, el centro de gravedad de la función de carga entre los puntos A y B.
ese punto se encuentra a una distancia que podemos llamar D de G entre A y B. La distancia del centro de gravedad entre A y B siempre hacia el segundo punto donde marca la flecha. Igualmente, podemos considerar que si cortamos por cualquiera de estos puntos, bueno, antes de eso voy a expresar lo siguiente, que es esta reacción RA la podría calcular fácilmente, digamos, en un caso estándar donde esto vale la luz, aunque no ya lo he dicho, sé que esta reacción sería igual a QL medios. Pero en un caso genérico, esta reacción la tendría que calcular tomando momentos en B. Si tomo momentos en B, sumatorio de momentos en B igual a 0, sabiendo que estamos en ejes globales, es decir, que el giro positivo es el antihorario. Sumatorio de momentos en B tendría que, como RA produce un giro horario negativo, por tanto diría menos RA por L, y ahora el momento que produce la carga, en vez de expresarlo con su valor resultante si fuera rectangular, lo voy a expresar como su valor genérico. Su valor genérico sería que da un momento positivo cuyo valor vale la resultante por la distancia. Y vemos que la resultante vale el área esta que he puesto aquí y la distancia vale la distancia del centro de gravedad a B. Lo voy a poner con esas mismas con esos mismos términos por la distancia del centro de gravedad de A a B. Y esto igual a 0. Por lo tanto, ahora vamos a expresar este producto de área por distancia. Sabemos que se llama momento estático de un área. Este es el momento estático de la función Q entre A y B. ¿De acuerdo? Es decir, es el área por la distancia del centro de gravedad al punto B, que es el que estamos considerando. Por lo tanto, la resultante RA sería igual al momento estático de la carga Q entre A y B partido por L. Bien, y finalmente nos hace falta como preliminar para esta demostración que a una cierta distancia X, la función de carga que tenemos es esta de aquí, y esta función de carga tiene una resultante que está puesta aquí. Esa resultante en este caso valdría Q por X, pero en un caso genérico esa resultante valdría el área, vamos a ponerlo aquí, el área de la función Q entre A y C, llamando a este punto C. Mientras que la distancia, en este caso, este sería el centro de gravedad entre A y C, y esta distancia sería la distancia del centro de gravedad entre A y C. Bien, pues entonces podemos comprobar fácilmente que la expresión del cortante, en un caso genérico, cortante de X sería igual a la reacción en A, positivo, menos el área de carga. ¿Vale? El área de carga sería, en su expresión general, este valor. Mientras que la ley de momentos sería la siguiente. La ley de momentos sería igual a la reacción por X y ahora menos esta área por la distancia. Y ya, igual que antes, sé que área por distancia es momento estático. Entonces podría decir que es igual a RA por X menos el momento estático de la carga Q entre A y C, donde C es el punto donde he cortado. ¿Vale? Y de este punto, bueno, en estas expresiones siempre podríamos sustituir cuánto vale el valor de RA.
¿De acuerdo? Esto que para una carga repartida es obvio, no lo es tanto, es decir, es obvio cuánto valen explícitamente los valores, no es tan obvio como cuando tengo una vía de este tipo con una carga así. ¿Y por qué pongo precisamente una carga parabólica? Pues esta carga parabólica sería la carga, digamos, conjugada del ejemplo anterior. Es decir, en el ejemplo anterior lo que estoy suponiendo es que la gráfica de curvaturas reales se transforma en una carga totalmente ficticia, pero que es lo que llamo la carga conjugada. Y esa carga tiene una forma de este tipo. Y con una forma de este tipo hay que proceder, como hemos marcado aquí, hay que proceder por áreas y momentos estáticos en genérico. Bien, pues vamos a proceder a la demostración de el tercer teorema de Moore, o también conocido como primera parte del tercer teorema, o primera parte del teorema de la viga conjugada. Bien, esta primera demostración lo que viene a decir es que, como hemos visto aquí, cuando yo tengo la viga conjugada, cuando calculo su cortante, esta ley es la opuesta de la ley de giros real de la pieza. ¿Vale? Esa expresión la tenemos aquí. La ley de giros real es igual al opuesto de la ley de cortantes sobre la viga conjugada, que no calculo integrando, sino con leyes de la estática. Bien, tomamos, digamos, ejes globales, es decir, giro horario y descenso se toma negativo. Bien, por las leyes simples de la trigonometría sabemos que cuando yo trazo una tangente por A, esa tangente corta a la vertical en B a una distancia h, generándose un triángulo rectángulo en el cual la tangente de este ángulo es igual a h partido por L. La tangente de phi de A es igual a h partido por L. Pero por la pequeñez de las deformaciones sabemos que la tangente de un ángulo es prácticamente igual a ese ángulo. Por lo tanto, la tangente del ángulo es igual al ángulo. Y podemos tener la igualdad phi de A igual a h partido por L. Como habréis podido imaginar, el hecho de pasar por un punto una tangente y cortar a la vertical en otro punto, esta flecha desde aquí hasta arriba, es decir, desde la tangente hasta B, es un segundo teorema de Moore. Hay que notar que en este caso lo que calculamos con el segundo teorema de Moore, que es la distancia de aquí a aquí, se opone, digamos, el valor opuesto es menos h, ¿no? Por lo tanto, aquí tenemos que h por el segundo teorema de Moore es igual a menos, esto es como decir menos h igual a la expresión del segundo teorema de Moore. El segundo teorema de Moore dice que esta distancia en vertical desde aquí hasta aquí es igual al momento estático de la ley de momentos entre A y B. Aquí tenemos la ley de momentos, por lo cual el momento estático de la ley de momentos sería toda esta área por la distancia de su centro de gravedad hasta B. Aquí no está marcado el centro de gravedad, pero no es necesario. Bien, entonces tenemos que, por un lado, tenemos una relación trigonométrica, pero hemos sabido que h lo podemos calcular por el segundo teorema de Moore como esto. De tal manera que donde dice h sustituimos esta expresión quedando el giro en A con este valor. Por otro lado, sabemos que en un punto C cualquiera podemos aplicar un primer teorema de Moore entre el punto C y el punto A, sabiendo que si nosotros tenemos el giro en A y el giro en C, que no es más que trazar una tangente y ver el ángulo que forma con la horizontal, ambos son horarios y por tanto negativos, sabemos que el giro relativo entre C y A, es decir, phi de C menos phi de A, es igual al área de la ley de momentos entre A y C partido por I. Esto es lo que dice el primer teorema de Moore. El área de la ley de momentos entre A y C es este que está rayado más denso. Ahora, donde dice phi de A, en la diapositiva anterior tenemos una expresión de phi de A que ya habíamos obtenido, y lo que hago es que en esta expresión, donde dice phi de A, sustituyo su valor. Veis que como antes hay menos y dentro de este phi de A aquí había un menos, se hace menos por menos más. Esta es la misma expresión que teníamos antes, pero donde hemos sustituido lo que sabíamos que vale el giro en A, el giro inicial, ¿vale? Es como cuando decimos que en este primer teorema de Moore este sería el punto de interés y este sería el punto auxiliar. En este caso, el punto auxiliar
tiene una expresión de giro que ya habíamos calculado antes. Por lo tanto, si este punto C consideramos que es cualquiera de los que hay en medio de la viga, es decir, este giro en C lo podemos suponer como giro en X, en cualquier punto, ¿no? Pues este giro de cualquier punto de la abscisa X tiene esta expresión. Operando y sacando factor común 1 partido por EI y reorganizando, tenemos esta expresión, que sabemos que el giro en X es igual a menos 1 partido por EI por el momento estático del área completa, partido por L, menos el área de momentos rayado más densamente. ¿Vale? Y esta expresión la dejamos esperando, porque con esto lo que estamos calculando es una expresión para el giro de X, que es lo que está en la parte izquierda de esta igualdad. Entonces ya tenemos la expresión de phi de X, ahora lo que vamos a hacer es tomar la viga conjugada, calcular cuál es su expresión del cortante y vamos a ver que llegamos a que se diferencian en un signo menos, ¿vale? Bien, vamos a pasar ahora a la viga conjugada. Digamos que esta expresión la dejamos esperando. Ahora cogemos la viga conjugada y vamos a recordar lo que hemos hecho antes aquí. Hemos dicho que la reacción en A la podíamos sacar como el momento estático de las cargas partido por L. Y a partir de esa expresión podíamos sacar el cortante y el momento sabiendo la expresión de la reacción y sabiendo que lo que queda por aquí en medio, la carga con la cual yo calculo aquí el cortante y el momento, es decir, la carga que queda de la parte eliminada, de la parte izquierda de donde doy el corte, esa expresión de carga es igual a el área de carga. Mientras que para el momento, el área de carga por la distancia se llama momento estático. Vamos a utilizar estas dos igualdades que hemos deducido antes. De tal manera que esta es la misma igualdad que he puesto antes, ¿de acuerdo? Digamos que la reacción es igual al momento estático de la ley de momentos, mientras que aquí teníamos el momento estático de la carga partido por L. Aquí aparece una EI porque no podemos olvidar que la viga conjugada, lo que tiene encima, su carga conjugada, es igual a la ley de curvaturas. Y la ley de curvaturas es la ley de momentos partido por EI. Por tanto, vamos a trabajar siempre, igual que aquí poníamos el momento estático de la carga Q, es como decir que si la carga Q es igual a M partido por EI, ¿no? Si aquí hacemos que esto es una carga conjugada y estamos diciendo que es M partido por EI, pues esto sería tanto como decir aquí momento estático no de la carga Q, sino de una carga que fuera igual a la ley de momentos entre A y B, pero lo tengo que partir por EI y esto lo multiplico por L. ¿Vale? Estamos cambiando entre Q de X y M de X. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces saco la reacción RA y así el cortante conjugado pues no es más que igual que hemos hecho aquí. La reacción menos el área de carga. Lo que pasa es que aquí el área de carga va a ser, digamos, la reacción en A. Le pongo conjugado porque, digamos, que ya estoy haciéndolo todo conjugado. El área de carga va a ser el área de la ley de momentos partido por I. ¿Vale? Y la ley de momentos va a ser esto por X menos, pues lo mismo, el área de la ley de momentos, perdón, el momento estático de la ley de momentos entre A y C partido por I. Bien, pues volviendo aquí, se calcula el cortante conjugado como la reacción menos el área de momentos partido por I. Y ahora, donde dice reacción en A, simplemente pongo su valor, sacando factor común EI. Bien, y esta expresión de la ley de cortantes, si la comparamos con la expresión que nos había salido del giro, vemos que es opuesta. Aquí sale menos 1 partido por I y aquí S partido por L menos A. Y aquí 1 partido por I, si no el menos, S partido por L menos A. Por lo tanto, llegando por dos caminos distintos, es decir, obteniendo cuánto vale el giro en X y luego obteniendo en la viga conjugada cuánto vale el cortante en X, hemos llegado a demostrar que son iguales salvo por el signo menos. ¿De acuerdo? Bien, pues si continuamos, la demostración del cuarto teorema o de la segunda parte del tercer teorema de la viga conjugada, vamos a proceder de la misma manera.
vamos a ver que la flecha de la viga real es igual al opuesto del momento de la viga conjugada. ¿Vale? Entonces, vamos primero a ver cuánto vale la flecha en un punto C que ya hemos definido en realidad como que es la flecha de cualquier abscisa X, ¿no? Bien, pues la flecha en el punto C es igual a la flecha que voy a llamar A menos la distancia B. Es decir, obtenemos esta flecha como dos distancias. Antes se llamaba flecha A, pero no, es una distancia A, que ahora vamos a decir cómo se obtiene, y la distancia B. Primero, por trigonometría, vamos a coger este triángulo, rectángulo, y lo vamos a hacer semejante a este de aquí. Es decir, A partido por X es igual que H partido por L. Aquí lo tengo. Por lo tanto, despejo A y donde dice H voy a poner el valor que he obtenido antes. Sé que H vale este valor. Bien, pues donde dice menos S partido por I, lo pongo aquí. Donde dice H pongo menos S partido por I. Y lo demás es X y L. Y luego, aplicando el segundo teorema de Moore, sé que esta distancia B es la distancia precisamente que hay desde una tangente a la curva hasta ese punto de la deformada. Es decir, esto es un segundo teorema de Moore entre el punto A y el punto C. El punto C en la deformada sería el C'. Lo que pasa es que esta distancia B la estamos midiendo hacia abajo y, sin embargo, lo que me proporciona el segundo teorema de Moore es la distancia entre la tangente y la vertical. Por lo tanto, digamos que B es igual a menos el momento estático de la ley de momento entre A y C partido por I. Es decir, esta distancia, por el segundo teorema de Moore, es el momento estático de esta área respecto del punto C. Es decir, su centro de gravedad, su distancia. Bien, vamos a sustituir delta de C es igual a un delta, es decir, la flecha en un punto X, es igual a A menos B. Donde dice A pongo lo que vale A y donde dice B pongo lo que vale B. Cuando lo sustituyo me queda esta expresión aquí dentro que puedo simplificar un poco más y lo dejo así como delta de X igual a menos 1 partido por I, SX partido por L menos S. Donde hay que tener en cuenta que esta S es de la pieza completa y esta es solo en el punto donde estamos calculando la flecha, hasta el punto donde estamos calculando la flecha. Bien, entonces ya tenemos una expresión de, digamos, la parte izquierda del teorema. La parte izquierda del teorema dice delta de X. Aquí tenemos la expresión de delta de X. Como veis, he puesto aquí el menos fuera, precisamente para ver que ahora la expresión del momento conjugado va a salir la misma expresión, pero sin este signo menos. El momento conjugado, igual que lo tenía antes aquí fuera, sé que es la reacción por X menos el momento estático hasta ese punto partido por Y. ¿Vale? Esto ya lo he deducido antes. Bueno, pues lo pongo igual. Momento en X, RA por X menos el momento estático de esta parte partido por Y. Bien, pues cuando sustituyo el valor de lo que vale la reacción en A, que lo tengo aquí, me sale efectivamente la fórmula opuesta con un signo menos. Por lo tanto, aquí queda demostrado el segundo teorema. Si os dais cuenta, hemos procedido en los dos casos de la misma manera. Primero procedemos por geometría, calculando cuánto vale la magnitud de deformación, sea giro o sea flecha, la magnitud de deformación en la pieza original. Y luego procedemos por estática, de una manera totalmente independiente, calculando cuánto vale el cortante o el momento de esa viga conjugada, sabiendo cuáles son las expresiones genéricas de cortante y momento basadas en área de carga y momento estático de carga, que es lo que hemos visto aquí fuera. Bien, pues aquí queda demostrado.